lasciate entrare col suo amor, alegría o dolor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente se nos termina la semana, una semana ya en este mes, y qué bueno que, como decíamos, cada semana podamos saber recoger todo aquello que la vida, ¿no? Que las experiencias que el día a día nos van dejando. Qué bueno que podamos tener este ejercicio constante de poder saber recoger y hacer de nuestra vida experiencia de vida, sabiduría de vida. Y qué bueno también que para eso tenemos un gran tesoro, una gran fuente de sabiduría, de experiencia, de amor sobre todo, que es el regalo del Evangelio, ¿no? Lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ojalá pues este domingo podamos acercarnos a la Eucaristía y dejarnos enriquecer por este gran tesoro, ¿no? El tesoro eucarístico, y también tenemos el banquete, el tesoro de la palabra. Entonces vamos a compartir aquí de manera sencilla, muy escueta quizá, porque pues podríamos estar muchísimo tiempo aquí, pero qué bueno que podamos extraer justamente ese como aperitivo para poder justamente recoger y profundizar en eso que Dios me invita a vivir. Pues el Evangelio de este domingo es de Marcos 7, 31 al 37. Y nuevamente la palabra de Dios, si a alguno de nosotros nos parece a veces poco interesante, un poquito aburrida, y quizá por eso no nos sentimos motivados a leerla, qué bueno que podamos tener una clave de lectura desde leerla, poder leer nuestra vida. Porque la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, justamente nos refleja una imagen de nuestra vida, una imagen de cómo hemos vivido, cómo estamos viviendo, pero también es una invitación a proyectar nuestra vida, a vivir con proyección. Y esto es muy importante, vivir con proyección. O sea, porque el Evangelio, cuando uno lo lee bien, te das cuenta que te está marcando un horizonte, ¿no? Es como toda una pista eh, de despegue, ¿no? Donde el avión puede correr, tomar impulso y despegar. Y así también es el Evangelio. Es toda una pista donde me invita a mí a hacer camino, pero como un punto de partida, y de tal manera que mi vida tenga una orientación. Muy bien, el Evangelio de este domingo nos muestra a Jesús, así de manera resumida, nos muestra a Jesús. Jesús va caminando, pasa por un pueblo llamado Sidón, antes ha pasado por Tiro, llega a Sidón, y luego dice que llegando ahí hay unas personas que le presentan a un hombre que dice que es sordo y que tenía dificultad para hablar, ¿no? Entonces Jesús lo acoge, lo lleva aparte, lo cura, y luego les dice que no digan nada de eso que ha sucedido, ¿no? Que no digan nada de eso, de ese milagro que él acaba de hacerle a este hombre. Bien, entonces a veces sí, como decíamos, si uno lo lee así, dice, pues bueno, qué gran hombre, este hombre pues que le sucedió esto, pues qué feliz se habrá sentido, pero eso qué tiene que ver con mi vida, con lo que yo vivo, con lo que yo necesito, con los retos diarios que cada día me toca afrontar. Pues qué bueno, porque la fe, justamente la fe es para la vida. O sea, mi oración, el ir a misa, el vivir los sacramentos, el leer el Evangelio, nuestros gestos de caridad, o sea, todo eso justamente es para la vida. Es para la vida, no está peleado. Pues fíjense, la primera cosa de este Evangelio del día de hoy es que nos muestra a Jesús caminando, dice el Evangelio. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, él había estado en Tiro, y luego pasó por Sidón. O sea, Jesús estaba en una ciudad, la deja y va a otra, y así es su vida, va de un lugar a otro, ¿no? Va de un lugar a otro. ¿Por qué Jesús era tan inquieto? ¿No? ¿Por qué Jesús, uno podría decir, a veces decimos, no, la gente de la iglesia parece que no tiene nada que hacer, o sea, ¿qué hacen? Que no van a sus casas porque no trabajan y todo. Claro que Jesús tiene una percepción de su vida, ¿no? Y fíjense que aquí esto nos ayuda mucho porque nos invita a reconocer en la persona de Jesús un hombre que tenía muy claro cuál es su vocación, que tenía muy claro cuál es su misión en esta vida,
Y era un hombre que vivía con visión, era un visionario. O sea, él vivía, pero él veía, o sea, lo que quería hacer, ¿no? Cuando tú trabajas es como un estudiante, ¿no? Ahora, un estudiante que se está preparando para un examen. Entonces, está estudiando y quizá omite pasar tiempo pues en las redes sociales, en salir a divertirse un poco, o ir al cine con los amigos. ¿Por qué lo hace? Porque es un aburrido, porque es un antisocial, porque no, es por alguien que ha tomado una opción, que tiene un proyecto. Entonces, y cuando uno tiene un proyecto de vida, cuando uno sabe hacia dónde quiere ir, cuando yo tengo metas, entonces mi presente lo vivo de una manera, ¿no? Mi presente lo vivo de una manera, tengo unas opciones, hago unas decisiones. Y yo no sé si a veces a nosotros nos pasa, es verdad, nosotros tenemos metas intelectuales, profesionales, nos capacitamos, estudiamos, trabajamos, metas económicas, bien, pero hay un proyecto amplio y me ayuda mucho porque Jesús era un hombre que no daba golpes al vacío. ¿Por qué iba de un lado a otro? ¿Tú por qué vas a misa o por qué no vas a misa? ¿Por qué a veces un atleta, me encanta esta imagen de los atletas, de los deportistas, porque a veces se levantan temprano pues, a hacer su rutina? ¿Por qué evitan de comer algunas cosas? Porque tienen una meta, tienen un proyecto. Entonces ese esfuerzo, o sea, tú tienes una visión de cómo te ves de aquí a un año, cómo ves tu vida de aquí a 2 años. Y fíjense que todo eso, o sea, Jesús tenía una meta, tenía un proyecto en su vida. Él sabía que no era a nivel físico, no era eterno, él tenía un tiempo, aún no había llegado, pero él estaba trabajando por esa meta, por ese proyecto. Entonces, qué bueno es tener claro cuál es mi vocación en esta vida. Vocación va más allá de la dedicación profesional, o sea, todos tenemos una vocación y todos tenemos una misión, jugamos un papel importante en nuestra vida. Y así nos muestra el Evangelio, a Jesús caminando. ¿Por qué va de un lugar a otro? Era un hombre que tenía claro lo que quería en esta vida. Entonces, qué importante es saber eso. Segunda cosa, le presentan a Jesús a un hombre sordo. La lectura aparentemente parece que nos centra o nos orienta en este hombre que es sordo. Pero hay un detalle que pasamos desapercibido. Dice que este hombre sordo que llega a la vida de Jesús fue porque dice algunos, dice, le presentaron. Le presentaron. Hay unos sujetos aquí en esta lectura que pasan desapercibidos. Sin embargo, son piezas fundamentales y claves para que Jesús haga el milagro, para que este hombre se cure de su sordera y de su dificultad para hablar. Es decir, hay unos personajes aquí que están aparentemente ocultos. Y aquí es algo que nos habla también de ser protagonistas en esta vida, ser protagonistas en esta historia, ¿no? Parece que el protagonista es el sordo, pero aquí hay unos grandes protagonistas y que son estos personajes que no se dice quiénes son, pero son quienes llevan a este sordo hacia Jesús. Es lo que dice, ellos se lo presentaron a Jesús. Y a veces el protagonismo no solo es aparecer, ser el primero. Ese es un protagonismo y a veces tenemos que hacerlo. A veces la vida nos empuja a hacerlo, que tenemos que tomar cartas en el asunto. Pero aquí nos damos cuenta también hay otro protagonismo y es el bien del otro, ¿no? Llevar al otro hacia lo que más le conviene. Y pues muchas veces para mí el reflejo así más práctico, cercano es el de los padres. Los padres son protagonistas, pero muchas veces pues está como oculto en un segundo plano, ¿no? Mira que el hijo cómo canta, cómo baila, cómo destaca en esto, pero detrás está el esfuerzo de los padres, está el esfuerzo de otros. Y es un protagonismo también evangélico, ¿no? Pero ser protagonistas en esta historia, aunque a veces ser protagonistas también supone aceptar nuestros límites o los límites de los contextos, ¿no? A veces tú por más que quieras ayudar a alguien, finalmente la decisión es de la otra persona, ¿no? A veces cuánto queremos o cuánto sufrimos porque alguien no cambia, porque alguien tiene una forma de ser y hacemos todo lo posible y porque amamos a la persona, pero finalmente a veces
las circunstancias, la vida, también nos hace ser conscientes de que a veces no lo podemos todo. Y así es Jesús, o sea, Jesús también, o sea, Él intenta, habla con las personas, pero finalmente las personas deciden si acogen su mensaje o no. Y a nosotros nos pasa igual. Cuando sufrimos mucho o nos frustramos, cuando intentamos, queremos y vemos que no lo logramos. Y a veces hay momentos en la vida donde uno no puede, pues hace todo lo posible y hay cosas que no controlamos. No controlamos porque somos humanos y tenemos límites. Lo damos todo, pero finalmente cada persona elige hasta dónde se deja ayudar o no. La tercera cosa es que este hombre, bueno, ahora ya entra el sordo, ¿no? Un hombre que tiene dificultad para escuchar y dificultad para dialogar, ¿no? Para hablar. Hay dificultades y aquí sería bueno reconocer cuáles son esas limitaciones que yo tengo, así como nosotros en nuestra vida física tenemos nuestros 5 sentidos, olfato, vista, oído, tacto, gusto. En la vida espiritual los santos también dicen que nosotros, como personas, también tenemos sentidos interiores, sentidos espirituales, igual de la vista, del tacto, del oído. Y por ejemplo aquí es bueno revisar también, y yo que padezco, el hombre del Evangelio padecía sordera y dificultad en el habla. ¿Y yo que padezco? Padezco ceguera, me cuesta ver lo bueno de la vida, me cuesta ver lo bueno de las personas, me cuesta ver lo bueno en mí. ¿Yo de qué padezco? Quizá me falta tacto, ¿no? Tacto para decir las cosas, tacto para expresarlo, tacto para ser quizá un poco misericordioso o empático, como hoy se suele decir. ¿Qué es lo que me falta? Oído. Qué gran dificultad a veces tenemos y perdemos tanto en nuestra vida por no saber escuchar. No nos escuchamos ni a nosotros, no escuchamos a los demás y mucho menos a Dios. Y a veces qué bueno es a veces poder saber escuchar lo que Dios me dice. Y eso nos cambia la vida. Fíjense que aquí viene otra cosa muy interesante y es que en el Evangelio dice que Jesús toma a este hombre y lo lleva aparte, lo lleva aparte. Y a veces tomar distancia es bueno. Es verdad que siempre buscamos la cercanía, tenemos que ser cercanos, ¿no? Se dice el pastor debe oler a oveja, o sea, ser cercano con la gente, ser cercano los unos con los otros. Claro, esto es el ideal fraterno al que Dios nos invita a vivir en comunidad, pero nos damos cuenta que a veces también la distancia a veces es buena, ¿no? De hecho, el mismo Jesús lo vemos en muchos momentos del Evangelio, que está con los discípulos, está rodeado de grandes masas, pero también tiene esos momentos de a solas con el Señor, de a solas con el Padre. Y a veces nosotros, para poder salir de la ceguera, de la sordera, de la falta de tacto, de olfato, para saber discernir, oler lo bueno de lo malo, nos falta a veces tomar distancia, tener esos espacios con el Señor, esos espacios contigo mismo, esos espacios que nos ayuden a reconocer dónde estamos. Y a veces es un gran peligro creer que estamos bien. Dicen, no, pues yo estoy bien. Y sí, no, a veces no necesariamente estamos muy mal. Pero esto también es un gran peligro. Me ayuda mucho la exhortación Gaudete et Exultate. En esta exhortación, en el número 165, es muy interesante, porque justo aquí habla de la corrupción espiritual. Corrupción espiritual es algo, o sea, algo que se corrompe, ¿no? Algo que se corrompe, por ejemplo, tenemos algo que es puro, un perfume. Si le ponemos un poquito de agua, lo que sea, o más alcohol, pues seguirá oliendo bien, pero ya está corrompido. Nuestra vida, nuestros valores, muchas veces también se van corrompiendo y no nos damos cuenta. Dice en este número 165 de esta exhortación apostólica, dice, la corrupción espiritual es peor que la caída de un pecador. Dice, porque se trata de una ceguera cómoda. A veces, sin darnos cuenta, podemos estar en una ceguera cómoda, ¿no? Dice, y autosuficiente, donde todo nos termina pareciendo lícito. O sea, todo nos parece que es bueno y no lo es. Y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Pero justamente por eso este hombre era sordo, el del Evangelio. ¿En qué cosas tengo yo dificultades? ¿No? En cosas tengo dificultades y necesito hacer una conversión. Dice en este mismo número, ¿no? Pone el ejemplo de David. David cayó, pecó, ¿no? El rey David dice, sin embargo,
supo remontar. Y aquí en realidad no se trata solo de reconocer mis errores o de sentirme muy mal por lo pecador o lo malo que soy, sino saber reconocer y saber remontar en mi vida. Es algo muy importante, remontar. Yo puedo remontar, tú puedes remontar de donde cada uno estamos. Finalmente, en este evangelio, después que Jesús hace el milagro, le dice al que le hizo el milagro y a las personas que lo llevaron, no digan nada, no digan nada. ¿Por qué Jesús pide eso? Si lo más natural, diríamos, sería decir y proclamar y decir lo que Dios ha hecho en mi vida. Fíjense que aquí el Señor también nos ayuda. O sea, ¿qué tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En el fondo es, tú haz. O sea, no te dejes llevar solo por tu lógica, que puede ser buena, que es nuestra lógica a veces es muy razonable, pero déjate guiar por lo que Jesús te dice. O sea, lo mejor, lo ideal es que este hombre, a quien Dios le hizo un favor, le ayudó, le hizo un milagro, le cambió la vida, es que él, lo más natural es que agradezca, que diga a todos, ve, mira, conviértanse, busquen a Jesús, que es algo bueno y lo más lógico. Pero Jesús le dice aquí en el Evangelio, no digas nada. Entonces, esto es una invitación a nuestras vidas. ¿Cómo tengo que vivir? ¿Qué tengo que hacer? Pues haz lo que Dios a ti te pide y disciérnelo también con tu acompañante, desde lo que dice también la iglesia. Termino solo con un número, el número 15 de esta misma exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, donde Dios nos dice, por medio de este número, dice, deja que la gracia de tu bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que la gracia de Dios actúe en tu vida. Deja que Dios actúe en ti. O sea, Dios está en ti por el bautismo. Y si no te has bautizado, pues hay que bautizarse para recibir la gracia de Dios. Deja que todo esté abierto a Dios. Y para ello, dice, opta por Él. Elige a Dios una y otra vez. Que así sea.